¿Cómo se encuentran en esta mañana? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos en la casa de Dios y eso entonces nos hace estar de buen ánimo, nos hace estar bien. Y siempre digo que no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Humanamente hablando, hay muchos lugares que son muy rimbombantes, son muy notorios. Sin embargo, nosotros estamos en un lugar que no tiene comparación. Hace mucho yo miraba en YouTube los 10 lugares más importantes del mundo. Ahí estaba el Taj Mahal, ahí estaba, por ejemplo, el Kremlin en Rusia, ahí se encontraba, por ejemplo, el obelisco de Washington, se encontraba también el Big Ben, el reloj que está en Londres. Y ahí no se encontraba la iglesia, ahí no se encontraba un templo. Pero nosotros estamos en un lugar que es mejor que esos 10, que es la casa de Dios. Valoremos el estar aquí. Bien, hermanos, en esta mañana, como saben, tengo la responsabilidad, la gran responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Y me pasó lo que a todos los predicadores en una u otra ocasión nos sucede. Este no era el mensaje que yo tenía, o sea, que Rafael tenía para predicar. Yo sé que los hermanos predicadores acá entienden que eso sucede. No era este, yo tenía otro mensaje completo, hecho. Hace un tiempo lo tenía también. Sin embargo, hace unos días el Señor me dijo, no es el que tú hiciste. Es este otro el que vas a predicar. Y los predicadores saben que cuando eso sucede, uno ni siquiera conciliar el sueño puede bien, porque uno solamente tiene en mente no el mensaje que uno quería, sino el que Dios quiere. Y eso ha pasado. Hermanos, quiero hablarles a ustedes en esta mañana de un tema que en lo personal yo he estado estudiando mucho. Va en consonancia, tomando como el último, con el penúltimo mensaje que les prediqué, titulado Aprendiendo a ser diferentes, hace alrededor más o menos de un mes, un domingo en la mañana. Y este mensaje, yo quiero, hermanos, que comenzando por mí, todos nosotros lo tomemos como un llamado a la atención. En este mensaje, hermanos, por el Espíritu Santo de Dios y obviamente con la palabra de Dios, quiero aconsejarnos, quiero también amonestarnos y, ¿por qué no?, también reprendernos, hermanos. Por eso quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, predicarles bajo el título Pecados Capitales. Ese es el título de este mensaje. ¿Y por qué pecados capitales? Cuando vayamos progresando en la predicación de la palabra, vamos a entender entonces por qué este título. Y yo quiero que cada punto, cada versículo, cada principio bíblico que exponga en esta mañana, nosotros no lo dejemos suelto, que no lo dejemos como a la deriva, o que no pensemos, como Satanás muchas veces nos hace, que no pensemos en el hermano que yo tengo delante, que tengo a mi izquierda, a mi derecha o detrás, o arriba para los que están en el mezanín, sino que pensemos en el yo, que pensemos en nosotros a medida que este mensaje va avanzando. Vamos a orar, hermanos, y yo quiero que usted tome nota de este mensaje. Si usted no trajo una libreta, pídale a alguien que trajo, pídale un pedazo de papel. Si alguien tiene 2 lapiceros o lápices, pídale uno prestado, o se lo pueden intercambiar. Pero quiero, hermanos, que tomemos en serio lo que vamos a ver en esta mañana. Y vamos a ver entonces por qué esto de pecados capitales. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, gracias te damos nuevamente. Entendemos, Señor, que nosotros no somos autosuficientes. Entendemos, mi Señor, que el ser humano sin Cristo se encuentra en una rotunda miseria espiritual. Y que solamente Cristo Jesús, tu Hijo,
puede sacar de la miseria espiritual, de la pobreza espiritual, a un alma y trasladarla entonces a ser herederos con Cristo. Gracias, mi Señor, por tu salvación. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, de que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones. Que salgamos diferentes a como entramos en esta mañana, Señor. Que tengamos una actitud de aprender. Que podamos desaprender, que podamos reaprender y que podamos aprender, Señor, en esta mañana. Todo esto te lo quiero pedir y te lo quiero agradecer a la vez, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, dando una mirada un tanto profunda, por así decirlo, al mundo, a la sociedad que nosotros tenemos en la actualidad, yo puedo decir, y sé que ustedes también lo pueden hacer, que el cristianismo en el siglo XXI se ha visto afectado. Nosotros, los que estamos viviendo el año 2022, cuando nosotros hacemos un símil, cuando hacemos una comparación con el cristianismo de siglos y años atrás, vamos a encontrar que el cristianismo actual ciertamente está en crisis. Hay una crisis muy grande entre la gente que profesa ser cristiana. Notamos el descuido exagerado que existe en cuanto al conocimiento de Dios, a saber quién es Dios. Los caballeros recuerdan que en la actividad que tuvimos hace unos días en la propiedad de los hermanos José y Reina, yo les comentaba un aspecto de esto. Nosotros los cristianos hoy en día hemos dejado el concepto conocer a Dios para el incrédulo. O sea, nosotros creemos que el incrédulo es el que necesita conocer a Dios porque necesita salvación. Y ciertamente eso no es mentira, eso es verdad. El hombre sin Cristo necesita conocer a Dios. Pero nosotros los cristianos también necesitamos conocer a Dios. Y nuestra vida espiritual tiene un antes y un después, dependiendo el conocimiento que nosotros tengamos de Dios. Conocer a Dios no es solamente para el impío. La única diferencia entre un impío que necesita conocer a Dios y un cristiano que necesita conocer a Dios es que el cristiano ya es salvo. Pero fuera de lo que es la salvación, el perdón de pecados, vida eterna, nosotros los cristianos cada día necesitamos conocer más y más a Dios. Porque de esto depende mucho nuestra vida espiritual. Conocer las doctrinas fundamentales de la Biblia. Quiero que ustedes me acompañen a Colosenses, el capítulo 1. El apóstol Pablo, hablando aquí a los cristianos de Colosa, en Colosenses, el capítulo 1, los versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice: por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué cosa dice ahí? Dice del conocimiento de su voluntad, o sea, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice el 10, que esto tiene entonces un resultado. Conocer la voluntad de Dios, conocer a Dios, tiene como resultado ¿qué cosa? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y escuche ahora, y creciendo en ¿qué cosa? Dice ahí, en el conocimiento de Dios. Esto el apóstol Pablo se lo escribe a cristianos. Entre las diferentes cosas que el apóstol Pablo le pide a Dios aquí por los cristianos en Colosa, por ti y por mí también, una de ellas es que nosotros conozcamos a Dios. Notemos entonces que a Dios le interesa ser conocido por nosotros. Con el paso del tiempo hemos creído que conocer a Dios es algo mínimo. Ya yo me arrepentí, ya yo no tengo que conocer a Dios. En yo sabiendo que Dios existe, en yo sabiendo que Dios me salvó, ya, ahí cumplí con todo. De hecho, con lo que decía el hermano José Manuel,
con el tema del evangelismo, voy a referirme un par de veces a eso en el mensaje. Esa es una de las razones por las cuales muchos creyentes no salen a evangelizar, porque no conocen a Dios. Si usted, por ejemplo, va a vender un producto, usted tiene que conocer ese producto, ¿verdad que sí? Las características del producto, el precio del producto, el registro industrial y sanitario del producto. Si no, usted no va a saber hablarle del producto a nadie. Eso sucede entonces con el evangelismo. Quien no conoce a Dios no va a saber qué decirle al que necesita a Dios. No es un asunto sencillo. El hombre sin Cristo, hermanos, nosotros estamos 100% de acuerdo que aborrece a Dios. El impío odia a Dios, detesta a Dios y a su palabra. Y el hombre sin Cristo minimiza el concepto de pecado. Para el hombre sin Cristo, pecado no existe, salvo algunas excepciones. Sin embargo, hermanos, lo triste es que muchos cristianos también minimizamos el concepto de pecado. Para Dios el pecado es una cosa y en muchas ocasiones para nosotros los cristianos el pecado es otra cosa. En muchas ocasiones a lo que Dios le llama pecado, nosotros los cristianos no le llamamos pecado. Y eso lo vamos a ver en esta mañana. Se ha rebajado el concepto de quién es Dios, el concepto de pecado, y ya al mundo en el que vivimos no le afecta la palabra pecado. En Efesios el capítulo 4, acompáñenme allá, Efesios el capítulo 4, el apóstol Pablo, a los cristianos en Éfeso, hablando aquí del impío, hablando de una vida mundana, dice en el versículo 19 lo siguiente, hablando del impío, note, del impío, los cuales después que perdieron toda, ¿qué dice ahí? Toda sensibilidad. El hombre sin Cristo es insensible al pecado. El hombre sin Cristo no le afecta el pecado. Pero hermanos, muchas veces a nosotros los cristianos tampoco nos afecta el pecado. Y esa insensibilidad de la cual más adelante en el versículo 20 el apóstol Pablo les dice a los efesios, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Muchas veces el pecado a nosotros nos vuelve insensibles. El pecado nuestro, personal, el de un familiar, el de un amigo cercano o el de un hermano de la iglesia, nos hace verlo con insensibilidad. Y entonces lo pasamos por alto. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Por eso el pecador se entrega a pecar porque es insensible al pecado. En el mundo el pecado se ha normalizado por la cultura. Por ejemplo, hay países donde abortar está mal y hay países, son pocos, son solamente 5 a nivel mundial. Nosotros estamos entre esos 5. Abortar está mal, el aborto está mal, ¿verdad? Pero la gran mayoría dicen que el aborto es bueno. Porque se está normando el pecado a través de la cultura de los pueblos y las sociedades. Y nosotros los cristianos estamos cayendo en el mismo gancho de Satanás. Pero también el pecado se ve normado por las costumbres de los pueblos, las leyes. Alguien dijo, no todo lo legal es bueno y no todo lo bueno es legal. Apréndase eso, aunque parece, ¿verdad?, un jueguito de palabras. Pero también el humanismo está normando lo que es pecado. Él no pecó porque Él es bueno, fue simplemente un desliz. Pero también la filosofía. Hay un filósofo, yo sé que algunos de ustedes lo conocen, Friedrich Nietzsche. Él, en un ensayo, por allá a finales del siglo XIX, él escribió un ensayo titulado El Loco. Así se titula, El Loco. Y en ese ensayo él hace una pregunta, ¿dónde está Dios? Él era ateo, claro está. ¿Dónde está Dios? Y en ese ensayo, luego él dice, Dios está muerto. Y él en ese ensayo también dice, hay que matar a Dios
de las sociedades para poder llegar a ser el superhombre que él decía. No vamos a entrar en esos detalles. Hermanos, nosotros los cristianos no podemos vivir como si Dios estuviera muerto. Como que no hay una regla moral, como que no hay principios morales establecidos. A nosotros los cristianos no nos luce así. Con esa frase de que Dios está muerto, lo que Nietzsche refería era, hermanos, que no hay ninguna fuente moral ni divina que nos rija a usted y a mí. Entonces yo le hago una pregunta. Si en verdad no existieran principios éticos y morales, ni buenas costumbres, ni principios cristianos, ¿qué sucede con usted y conmigo? Partiendo de la premisa de Nietzsche, ¿qué sucede con el ser humano entonces? ¿Cómo vive el ser humano entonces? Si no existe Dios, si no existe la moral, ¿cómo vive el ser humano? Como le plazca. Y de hecho el ser humano vive así, como le place. El concepto de pecado, hermanos, hoy en día el poco y bajo concepto que tiene el mundo de pecado ha hecho que vivamos en un concepto antropocéntrico. Usted dirá, ¿y qué es eso? Antropocéntrico, que el hombre es el centro de las cosas. Hermanos, en la vida cristiana no existe el antropocentrismo. Usted y yo no somos el centro de nada. Nosotros vivimos bajo un concepto cristocéntrico. Cristo es el todo. Colosenses capítulo 3, versículo 11. Cristo es el todo y en todos. Ese es el concepto con el cual nosotros debemos regirnos. Hermanos, para que podamos ir aterrizando aún más, ¿qué es el pecado? Porque vamos a hablar de pecado. ¿Qué es el pecado? Yo creo que todos nosotros podemos dar una definición de lo que es el pecado, ¿verdad que sí? Si yo preguntara, ¿verdad?, en esta mañana, ¿qué es el pecado?, y diera algunas oportunidades, yo sé que todos ustedes me van a responder. Hay una definición muy básica, muy sencilla de lo que es pecado. ¿Qué es el pecado? A ver. Por acá, por mi mano izquierda, escuché toda desobediencia a Dios. Eso es pecado. Otra definición, más pequeña todavía, todo lo que a Dios no le agrada. Eso es verdad, eso también es pecado. Yo traje algunas definiciones de lo que es pecado para enriquecer el concepto. Pecado es, en primer lugar, bíblicamente hablando, errar al blanco. En la antigua Grecia había una palabra en griego para los griegos que iban a los Juegos Olímpicos, sobre todo los que practicaban la jabalina, que es como una especie de lanza, y las flechas. Todo el que no daba en la diana es el círculo que se le llama tiro al blanco, ese círculo que es negro con blanco. Todo el que no daba en el centro de la diana decía, tú erraste al blanco, tú le fallaste, no acertaste donde debías dar. Eso significa la palabra pecado, errar al blanco, o sea, fallar en acertar en los principios divinos. Eso es lo que significa la palabra pecado. Pecado en griego es amartía, y ahí viene amartiología, en lo que es la teología sistemática, el estudio del pecado. Otra definición, el pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Eso también es pecado. También pecado es la transgresión o violación voluntaria de la ley divina. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Juan, el capítulo 3? Primera de Juan, capítulo 3, un versículo que conocemos mucho. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe también la ley, o sea, viola también la ley. Pues el pecado es, ¿qué cosa? Hay una definición, infracción de la ley, violación voluntaria a la ley divina, a lo establecido por Dios, eso es pecado también. Y una última definición, el pecado es ofender la santidad de Dios. Y como me dijeron por acá, desobedecer a Dios, eso también es pecado. Entonces, hermanos,
algo que ofende a Dios, algo que va en contra del carácter de Dios, no puede ser tomado a la ligera. Algo que es como un escupitajo en la cara de Dios, utilizando así esa figura, no puede ser tomado a la ligera. Hay un principio bíblico, hermanos, y me gustaría que ustedes lo puedan escribir si pueden. Nos damos cuenta de que algo es pecado en la medida que conozco a Dios. Si conozco a Dios, conozco también lo que es pecado. De mi conocimiento de Dios y de mi relación con Él depende el concepto de pecado que yo tenga y que tú tengas. Del conocimiento tuyo de Dios, mío de Dios y de la palabra de Dios, de la relación que tengamos con Dios, va a depender el concepto que tú y yo tengamos de pecado. ¿Qué es lo que sucede entonces con creyentes que buscan y ven el pecado donde quiera? Y otros como que no, pero eso no es pecado. Bueno, si la Biblia no le llama pecado a algo, no es pecado. Si la Biblia le llama pecado a algo, aunque tú y yo no lo veamos así, es pecado. Porque quien define lo que está bien y lo que está mal, para que en virtud de eso rijamos nuestras vidas, es Dios. Hay un libro, lo leí en virtud de este mensaje, se lo recomiendo a todos, sobre todo a los que son predicadores. Se titula ¿Qué sucedió con el pecado? Escrito por Karl Menninger. Él dice lo siguiente, escuche lo que dice él. Y vamos a ver, él lo escribió en el año 73. Vamos a ver si eso se corresponde con la actualidad. Oigan lo que él dijo en su libro. La palabra pecado, que parece haber desaparecido de nuestro vocabulario, fue un término orgulloso, muy fuerte, siniestro y grave. Pero la palabra se ha ido, casi ha desaparecido por completo. Tanto la palabra pecado como lo que significa la misma. Hermanos, eso fue escrito en el 73. ¿Tiene vigencia eso en el año 2022? Tiene vigencia. Hoy solamente existen algunos pecados. Hay pecados que Dios los tiene en la Biblia, pero que nosotros hoy en día como cristianos no lo vemos como que son pecados. A veces nosotros, hermanos, los cristianos, vivimos vidas como que le decimos con nuestro accionar a Dios, tú estás exagerando con el pecado. Porque el pecado se ha ido. Son algunos pecados. Y así como hay pecados capitales desde el punto de vista religioso y filosófico, que no son muchos, son 7. Así hoy en día nosotros los cristianos tenemos una especie de pecados capitales. O como dice Jerry Bridges en su libro Pecados Respetables, hoy no existen tantos pecados, son solamente como 5. Yo conté 5 pecados. Y lo vamos a ver en el transcurso del mensaje. No hay tantos pecados, hermanos. Son como 5, 4 o 5 más o menos. No hay tantos pecados. Eso decimos nosotros. Vamos a ver lo que dice Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, sobre el pecado? Salmos el capítulo 99, versículo 9. Aquí nosotros encontramos un principio, un elemento que es parte del carácter de Dios, que debemos de conocer y debemos de tomar siempre en cuenta. Salmo capítulo 99, versículo número 9, dice lo siguiente: exaltad a Jehová nuestro Dios, ¿qué más sigue diciendo? Y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios, ¿cómo es? Dice ahí. Me gustó el énfasis que escuché por acá. Santo, lo dijeron fuerte. Porque Jehová nuestro Dios es ¿cómo? Santo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra santo? Santo no es un cuadro o una estatua del Sagrado Corazón de Jesús. No. Santo significa apartado de,
separado del pecado. Dios no cohabita, no coexiste con el pecado, porque Él es santo, Él es puro y es santo. Pero ¿qué dice también? Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 16. Ese versículo todavía nosotros lo conocemos más. El apóstol Pedro, hablando acá, en Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 16, vamos a tomarlo desde el 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed, y eso está en imperativo, no es sed de usted querer tomar agua, sed del verbo ser en imperativo, sean santos porque yo, refiriéndose a Dios, soy santo. Dios está totalmente separado del pecado. Por eso es que el hombre sin Cristo tiene que arrepentirse, porque no puede tener comunión con un Dios que es santo, y que no es una o dos veces santo, 3 veces santo. Ese es el primer punto que quiero que veamos, hermanos, con relación a este tema. Dios es santo. Segundo punto, Romanos el capítulo 8. Vamos a ver entonces cómo se relaciona esto con la santidad de Dios. Romanos el capítulo 8, los versículos 7 y 8, muy conocidos también. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, donde usted vea la palabra carne en el contexto de este mensaje, subráyela y ponga pecados. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, por eso son pecados, porque se transgrede la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según el pecado, según los designios y los intereses de la carne, no pueden agradar a Dios. El pecado, como Dios es santo, le desagrada a Dios. El pecado no le agrada a Dios. Tu pecado y mi pecado, aún seamos salvos, cuando pecamos, a Dios le desagrada nuestro pecado. Nosotros tenemos que cambiar el chip mental, porque nosotros decimos, nosotros somos salvos, 100% salvos. Eso es así, hermanos. Eso es un principio fundamental que nosotros los bautistas creemos, Ahora bien, ese principio fundamental no puede ser distorsionado para pecar deliberadamente porque no me voy a perder. Ojo con eso, hermanos. Ojo con eso. La palabra de Dios dice que el pecado le desagrada a Dios. Pero ¿qué sigue diciendo ahí mismo? Romanos 3:23. Ese también nos lo sabemos. Por cuanto todos pecaron, ¿qué hace también el pecado? Como Dios es santo y el pecado le desagrada a Dios, ¿cómo está una persona en pecado delante de Dios? Separado de Dios, alejado de Dios. De hecho, apunte esos versículos ahí para lo que tiene que ver también con el evangelismo. Le estoy haciendo ahí ese favor al hermano José Manuel. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Vamos a leerlo desde el 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Su amado Hijo Cristo. Aquí se está refiriendo a Dios. Versículo 14, hablando de Cristo, en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dios es un Dios santo, a Dios le desagrada el pecado, por tal motivo Dios está apartado del que peca, y el que peca, ¿qué necesita entonces? Dice aquí, la sangre de Cristo Jesús. Hermano, tu pecado y mi pecado es tan grande, tan ofensivo, tan nauseabundo espiritualmente hablando, que necesitó la sangre de Cristo para perdón. Y digo lo mismo que dije hace un momento, nada que conllevara la muerte de Cristo Jesús es un error, una falta, un desliz o un descuido. Hermano, se llama
pecado. 5, versículo 21 y versículo 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Eso es pecado, matar es pecado. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Matar es pecado, eso lo está diciendo Cristo. ¿Qué dice el 22? Mire esta lección para usted y para mí. Pero yo os digo, dice Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y eso está en el contexto de que si tú vas a ofrendar y recuerdas que tienes una situación con un hermano, no ofrendes, ve y resuelve el pecado con tu hermano, porque no es un problema interpersonal, es un pecado. Cuando dos hermanos o más tienen problemas, ahí no hay una situación, no, porque es que tú sabes que él es difícil de tratar y este otro es también difícil, y filo con filo no corta. No, hay una situación de pecado. Es en su justa dimensión. Y eso es lo que está diciendo Cristo. Ustedes oyeron que matar es malo, pero matar físicamente a una persona está al mismo nivel que una persona que daña a su hermano. Eso es lo que está diciendo Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el pecado hay que verlo en su justa dimensión. Nosotros no podemos tener pecados como que son grandes. Y yo tengo una lista ahí, que más adelante vamos a ver. ¡Wow! Pero cuando la hermana o el hermano miente, eso no es un pecado. No, tú sabes que fulano tiene la lengua peligrosa, él es mentiroso. Es pecador porque miente. Vamos, hermanos, más o menos tomando, ¿verdad?, la tela con la tijera para ir cortando. Ahí es donde está el punto, hermanos. No estamos viendo el pecado en su justa dimensión. El pecado nosotros no lo podemos ver desde el punto de vista de lo que yo creo que es pecado. Porque por eso es que muchos de nosotros queremos vivir la vida cristiana como entendemos que debe ser vivida. Y no es así. Es como Dios dice que hay que ser y como Dios dice que se debe vivir. El pecado se ve como Dios lo ve, pecado. No hay diferencias, no hay niveles de pecados, no hay mentiras piadosas. ¿Verdad que hemos escuchado eso mucho? No hay mentiras blancas. Todas las mentiras son como esta camisa negra, porque son pecado. Un cristiano que minimiza el pecado tiene una vida inmadura, no ha crecido en la fe, y ojo con esto, es inútil para servir a Dios. ¿Cómo, hermano Rafael? Sí, lo repito. Un cristiano que minimiza el pecado tiene una vida inmadura, no ha crecido en la fe y es inútil para servir a Dios. Vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios. Pudiera haber varios, pero me voy a centrar solo en 2 ejemplos. Y los 2 son con la misma iglesia. Vamos a ver el ejemplo de los cristianos en Corinto. Corinto, como ustedes saben, aparte de que era una ciudad con mucho esplendor, era una iglesia problemática. Allí había unos pecados terribles. Léase sobre todo la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios para que usted vea. Vamos allá a primera a los Corintios. Vamos a ver el primer caso. En enseñanza se usa eso, el estudio de casos, para enseñar y aprender. Primer caso, divisiones dentro de la iglesia. Primero a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 1. Primero en el capítulo 2, el apóstol Pablo está hablándole aquí del Espíritu Santo. En el capítulo 2, los versículos anteriores, el apóstol Pablo está diciéndole lo siguiente. Si ustedes se fijan, versículo 15 del capítulo 2, en cambio el espiritual, hablando del hombre guiado por el Espíritu Santo, el espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Sigue diciendo
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Versículo 1 del capítulo 3. De manera que yo, o sea, partiendo de lo antes dicho, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a qué, dice aquí el apóstol Pablo, sino como a carnales. Ojo, Pablo no le está escribiendo a impíos. Pablo le está escribiendo a gente cristiana. Y en el versículo 1, el apóstol Pablo dice, yo a ustedes tengo que hablarles como si, por ejemplo, ustedes fueran impíos, como si ustedes no fueran cristianos. Esa es la idea. Yo les tengo que escribir a ustedes, dice ahí, como carnales, como a niños en Cristo. La condición espiritual, hermanos, de estos cristianos era tal que mire cómo Dios los compara a ellos, espiritualmente hablando, como un niño. O sea, ellos no habían llegado a un grado de madurez espiritual. Ellos eran niños espirituales. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Y esto de niños aquí, todos nosotros entendemos lo que es niño, pero hay un dato interesante. Esto de niños, hermanos, en griego es la misma palabra, ni se refiere a niños, pero se refiere, cuando él dice niños ahí, a alguien que tiene mala salud por ser precisamente un niño. Usted sabe que entre un adulto y un niño, el adulto en la gran mayoría de los casos tiene mejor salud, sí o sí. Entonces el apóstol Pablo, cuando le dice como a niños, se está refiriendo no solamente que son inmaduros como un niño, sino que ustedes no tienen la salud espiritual que debe tener un maduro en Cristo. Entonces entendemos esa parte ahí, ¿verdad, hermanos? No solamente niños, los del seminario no lo van a agradecer, los que están en el seminario. No solamente niños por inmadurez, es niños porque no son saludables, son enfermizos espiritualmente hablando. La niñez espiritual, hermanos, nos hace ver los pecados grandes y otros más pequeños. O que podemos pasarlo porque es una exageración del pastor, es una exageración del hermano fulano o la hermana fulana que me llamó con la Biblia. Y vemos pecados más grandes o pecados como si fueran pecados capitales. Por ejemplo, el adulterio hoy en día, hermanos, para nosotros los cristianos, es más grande que hablar mentira. ¿O me equivoco? Es así, hermanos. Pero mira, fulano fue infiel, fulana fue infiel. ¡Wow! Y cuando hablamos mentira, ¿queda exenta la mentira delante de Dios? Porque moralmente el otro pecado es más escandaloso. Las drogas hoy en día son más grandes que respetar y honrar a los padres. Atención, los que somos hijos aquí y tenemos nuestros padres vivos. Robar, dependiendo del caso, porque hoy en día se pone, ¿verdad?, diferentes. Robar es más grande que dejar de congregarte en la iglesia. Irse al mundo, ¡wow!, es más grande que quedarte en la iglesia y causar problemas y chocar con todo el mundo. ¿Entendemos, hermanos, el asunto? Nosotros hemos establecido, este es un pecado porque me asombra, pero esto no. Así vivimos nosotros la vida cristiana. Con una lista de cotejo o con una escala estimativa, lo que son maestros aquí. Este es pecado, este no. Este es pecado, este es pecado, este no. Este no, este es pecado, este no. Así andamos. ¿Qué dicen los versículos 2 y 3 de 1 Corintios 3, donde estamos? No solamente que ellos, el apóstol Pablo se refería como a carnales, gente como si fuesen impíos y personas que aún no habían alcanzado la madurez y la salud espiritual. Dice el 2, os di a beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces. Ahí el apóstol Pablo está hablando en términos pasados, no erais capaces. Y después de la coma, ¿qué él dice? Pero todavía ustedes no son capaces. O sea, yo tuve que darle leche, prepararle un biberoncito espiritual y darle una lechita, porque todavía ustedes espiritualmente, corintios, no pueden comerse un mangú de plátano con huevo revolteado y cebollita y aceite verde. O sea, fíjese el grado de inmadurez tal que tenían ellos. No sois capaces todavía. Porque aún sois, ¿qué cosa? Carnales. En ustedes todavía, aún siendo cristianos, aún en ustedes están esas cosas de cuando estaban en el mundo. Es lo que Pablo les está diciendo. Y hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos, debemos dejarlo del mundo en el mundo. Y si usted sigue leyendo los demás versículos, ¿cuál era el problema? Que había divisiones, habían grupos. Había un grupo que decía, bueno, yo soy de Pablo, yo soy del apóstol Pablo. Pero había otro grupo que decía, no, yo soy de Apolos. Y había un tira y jala. Y habían divisiones en la iglesia, pero para ellos eso no era un pecado. Y por eso el apóstol Pablo tiene que reprenderles a ellos. Miren, ustedes están causando división en la iglesia y ustedes no están viendo eso como un pecado. ¿Sabían ustedes, hermanos? Una pregunta retórica. ¿Sabían ustedes, hermanos, que las divisiones en las iglesias no se ven como un pecado? Cuando en una iglesia hay divisiones, hay pecado. Porque dividir es pecar. Porque Dios une. En esta iglesia habían problemas, habían divisiones. Y el apóstol Pablo tiene que aclararle esto a ellos. ¿Qué siguen diciendo los versículos siguientes, versículos 16 y 17? ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero es que ustedes no están tomando en cuenta que Dios mora en ustedes. Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿Por qué ustedes tienen ese pecado de división? ¿Por qué ustedes están causando eso y no lo están viendo como un pecado? Pero Dios vive en ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Dice Pablo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, como es santo. Y aquí no se está hablando al cuerpo físico. Aquí se está hablando es de la iglesia. En el capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 19, sí se habla del cuerpo físico, que es el templo del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. El cuerpo, el templo de Dios, que es santo, es la iglesia, porque Dios es santo. Él no va a estar en un templo que no sea como Él. Pablo está diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué tienen ese pecado ustedes de división? Dios vive en ustedes. Y la iglesia es santa. Eso está diciendo el apóstol Pablo. La iglesia es la comunidad que nosotros conocemos, la comunidad de fe, como se le llama también, es el cuerpo de Cristo. Y por tal motivo, hermanos, nosotros debemos de preservarla así. Cuando en la iglesia hay un pecado, podemos verlo como individual, si lo comete un hermano o una hermana. Pero también se debe de ver colectivo, porque es un miembro de ese cuerpo que está afectado. Quien tiene una pancreatitis, y aquí hay hermanos que son médicos, la pancreatitis es del páncreas, pero ¿y no afecta al cuerpo entero? Claro que sí. Entonces el pecado que comete una persona en la iglesia debe verse como que es el pecado en la iglesia. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Otro caso, segundo caso, muy conocido. Capítulo 5, ahí mismo, de Primera a los Corintios. Una paginita a la izquierda. Hay otro más. Y nosotros podemos decirle desde el punto de vista humano que todavía es más grave que la división.
desde el punto de vista humano. Aquí en el capítulo 5 hay una madrastra, porque eso es lo que está diciendo el versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un hijo estaba viviendo un amorío con su madrastra. Y fíjese que ahí dice que ni aún se nombra entre los gentiles. Y mire que la cultura pagana, el sexo era lo súper para ellos. En el paganismo, hasta con los animales era permitido tener relaciones sexuales. En esta cultura. Pero ellos no se atrevían, y si usted estudia el contexto histórico-cultural se va a dar cuenta, ellos no se atrevían a tener una relación con un padrastro, una madrastra o con el papá en esta cultura. Por eso el apóstol Pablo dice: ni entre los impíos se nombra eso. Y estaba ahí en la iglesia. Versículo 2: y vosotros, ¿qué hacía esta iglesia? Porque para ellos eso no era pecado. ¿Cómo estaba la iglesia? Dice el versículo 2: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Oiga cómo estaba envanecidos. La palabra envanecido en el original lo que significa es: ustedes no le dan importancia a eso. Hermanos, recuerden lo que yo le dije hace un momento. Todo aquello que conllevó la muerte de Cristo Jesús, no se le puede decir otra cosa que no sea pecado. Y tiene que verse en su justa dimensión. Esta gente no lo estaban haciendo así. Pablo le dice: ustedes no le dan importancia y ustedes presumen de tolerantes. Eso es en el original lo que Pablo les está diciendo. Cuando dice vosotros estáis envanecidos, es que ellos no le daban importancia porque ellos decían: nosotros somos tolerantes. Y yo les voy a decir una cosa. Cuando en las iglesias se establece o hay un caso o casos para establecer disciplina bíblica, se malinterpreta el concepto de tolerancia. Tolerancia nunca debe ser dejar pasar por alto el pecado. ¿Escuchamos eso, hermanos? Ni en tu vida, ni en mi vida, ni en la vida de los demás. Esta iglesia en Corinto era tolerante, por eso ellos no le daban importancia, por eso estaban envanecidos. En el original eso es lo que significa. Ustedes no le dan importancia porque lo toleran, ustedes se dan fama de que toleran el pecado. ¿Qué sigue diciendo el versículo 6? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo le dice en el versículo 6: no es bueno gloriarte de tolerante. Es lo que significa esa palabra. Pablo le está hablando a ellos claramente de un problema que era frecuente. Históricamente era frecuente ese problema ahí en Corinto. Y Pablo lo está tratando: no lo toleren. No existen pecados capitales. Este lo puedo tolerar, pero este no, porque es que este es más grande. Mire qué sucede. Ahí mismo en el capítulo 5, para que nosotros podamos seguir en esto, versículos 9 y 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Mire que sigue agregando Pablo: o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, o sea, Pablo dice: yo no me estoy refiriendo a los que están en el mundo, porque esos son pecadores y están en el mundo. Dice Pablo: yo les estoy escribiendo a ustedes es que si hay alguien que dice que es cristiano, que es cristiana, y su estilo de vida es con uno de estos pecados, dice: con el tal ni aun comáis, es que no lo toleres. Y está entonces refiriéndose esto que la Biblia está hablando de falta de misericordia. No,
La misericordia no es no castigar el pecado. Dios es misericordioso, sí o sí. ¿Creemos que Dios es misericordioso? Amén, ¿verdad que sí? ¿Castiga a Dios el pecado? Entonces, la misericordia y el castigo de Dios al pecado no chocan. Porque a veces se apela a eso. Para ir, hermanos, entrando en la parte final, ¿qué sucede hoy en día? ¿Qué era lo que Pablo les estaba diciendo a esta gente? Los cristianos en Corinto se estaban fijando de los pecados del mundo y no de los que tenían en sus narices. Ahí estaba la situación. En el original eso es lo que Pablo le escribe. Ustedes están más pendientes de los que están en el mundo y no de los que están en pecado ahí con ustedes. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los cristianos en Corinto. Hermanos, nosotros como cristianos, es cierto que nosotros debemos de pensar en los que están en el mundo porque se pierden, aún en nuestras familias, y a veces ni le predicamos, estando ahí con nosotros en la casa. Pero hermanos, el énfasis del apóstol Pablo es tus hermanos que están en pecado. Hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros entonces con un bajo concepto de pecado nos enfocamos más en los que están en el mundo y no en nuestros propios pecados, en los pecados de nuestros hermanos, en los pecados de aquellos que están en la iglesia con nosotros? Por eso el versículo 12 dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, ustedes están juzgando a los que están afuera. Wow, pero mira fulano, qué corrupto es. ¿Sabía usted que hay cristianos corruptos también? Sí. Y hay algunos ejemplos de eso. ¿Qué sucede con esta gente que estaba más atendiendo a lo de afuera que lo que tenían ahí en el caldero? Cuando nosotros, hermanos, estamos más pendientes a los pecados del mundo que los pecados en nuestras propias vidas y en la vida de los demás, vamos a tener entonces lo siguiente, y lo vamos a tolerar como esta gente lo hacía, y lo vamos a ver como que no son pecados. Vamos a tener, hermanos, creyentes que hablan mentira y engañan. Eso se ha hecho famoso, hermanos. Cristianos mentirosos. Eso se ha hecho famoso. Y que le dicen a usted una mentira con un descaro enorme. Vamos a tener cristianos que le roban a Dios porque no ofrendan. Usted sabía que no ofrendar es pecado, pero no lo vemos como un pecado. Es pecado, le estamos robando a Dios. Amén, hermanos. Pero cuando tenemos un mal concepto, un concepto degradado de pecado, no lo vemos como pecado. Cuando nos fijamos más de los pecados que están fuera que los que están dentro en nuestras vidas o en la vida de los demás, vamos a ofender, vamos a pisotear, vamos a insultar a otros y vamos a crear divisiones en la iglesia, porque eso no es pecado. Yo puse a Willy en su puesto hoy, por poner un ejemplo con Willy. Lo puse en su puesto, le dije lo que tenía que decirle. Pero Willy se ofendió, yo pequé. Pero eso no lo vemos como un pecado. Insultamos a los hermanos, pisoteamos a los hermanos, pero eso no es un pecado. Yo lo estoy poniendo en su puesto, porque justificamos el pecado, Vamos a estafar, vamos a robar en el pago de los impuestos, vamos a sobornar a autoridades. Recuerdo que en una ocasión, tengo casi 6 años con mi vehículo, me pusieron una sola multa y yo voy donde quiera con ese vehículo. Me pusieron una sola multa y me la gané porque pequé, exceso de velocidad. En un área de 100 kilómetros, yo iba como a 120. Me pasé con 20 kilómetros. Pero ¿por qué yo lo menciono eso? Cuando el DGCET anti-AMET me para, yo podía seguir, pero yo me paré. Cuando bajé el cristal,
Buen día, gente, ¿en qué le sirvo? No, que usted, mire la pistola ahí, usted, la pistola láser, para que no vayan a pensar que... Mire, usted va a 120 en una zona de 100. Ah, ciertamente, sí, yo lo vi en el tablero. Y le pedí perdón al DGC. Y él me puso mi multa. Y esto no es una apología, mis hermanos. ¿Usted sabe por qué yo le menciono este ejemplo? Porque cuando fui a pagarla los días, me junté con un creyente en el banco. Oye, ¿en qué andas? Y le enseñé, no, que mi primera multa la vine a pagar. Oye, ¿qué pasó? Exceso de velocidad. ¿Y tú no le diste 500 pesos al DGC? Y yo le dije, ¿y para qué? No, porque si tú le das 500, él te resolvía y no te la ponía. Y yo le dije, ofendí a Dios con el exceso de velocidad y lo iba a volver a hacer ofreciendo dinero, sobornando. Es verdad que lo cogía, sí, y no me ponían la multa. Y luego entonces me dio la justificación famosa. Sí, pero es que todos lo hacen. Yo lo he hecho. Hermano, eso es pecado. Una cosa es que sea algo injusto, una infracción que usted no cometió, pero si usted la cometió, que le pongan la multa y páguela y dé testimonio con eso. Ahí hay 500. Un pecado doble entonces. Pero así estamos. Y eso no es pecado. Tonteaste, tú eres un palomo si no lo hiciste. Así me dijeron. ¿Volé con las alas entonces porque la pagué? Cuando vemos el pecado de fuera como pecados capitales, como pecados grandes y los nuestros no, ¿saben qué otro resultado tenemos? Cualquier autoridad que tengamos en la iglesia o laboral la vamos a utilizar para destruir y no para construir. Por eso hay hermanos que no se congregan ni participan de ningún ministerio. ¿Sabía usted que no congregarse y no participar de ningún ministerio es pecado también? Eso es pecado, hermanos. Eso es pecado. Pero también, hermanos, que no les interesa la iglesia ni el bienestar de la iglesia. Cristianos, repito, esto lo dije hace un mes, este de ahora, malos esposos, malas esposas y malos hijos, pero eso no es pecado. O sea, yo faltarle el respeto a mi papá, eso no es pecado, porque es que él es un viejo y yo tengo que vivir mi vida. Eso no se ve como pecado hoy en día. Ser iracundo y desagradable. El hermano Franklin en una actividad el jueves pasado hablaba de que hay que agradar. ¿Recuerda, hermano Franklin? Hay cristianos que por no fijarse y tolerar su propio pecado son desagradables para con Dios y para con los hermanos en Cristo. Cuando no nos fijamos en nuestros propios pecados, vamos a dar mal testimonio en nuestro trabajo, en el barrio y en su propia casa. Me cuenta un pastor amigo de Santo Domingo que él ha notado que todos los hermanos que tienen mal testimonio no evangelizan. ¿Sí? ¿No evangelizan? Así que José Manuel, ya tú sabes, no te rías. Pero también vamos a tener hermanos que calumnian a sus hermanos, que murmuran a sus hermanos y que viven criticando a sus hermanos. ¿Sabía usted que eso es pecado también, hermanos? Eso es pecado también. Y dígalo así, amén, eso es pecado, hermano. Pero nosotros no lo vemos hoy en día como pecado, porque es que eso no es tan grande. Eso no causa como un wow, como un boom. Vamos a ver también hermanos amargados, tristes, pesados y que desalientan a otros cristianos. También eso lo vamos a ver. Me gusta que veo que ustedes están haciendo así. Parece que esto no me lo estoy inventando entonces. Vamos a ver también gente que usa un lenguaje descompuesto, vulgar. ¿Sabía usted que hay cristianos que dicen malas palabras, como decimos? Eso es pecado también.
La mala palabra no es pecado porque la dice el impío en un juego de pelota. El cristiano que dice malas palabras, también eso es pecado. Pero no le llamamos pecado hoy en día. Hay cristianos que son ladrones. A mí se me hace difícil entender eso. Pero hay cristianos que son ladrones. Hay cristianos que usted no puede dejar nada porque se lo van a llevar. Pero eso no es pecado, ¿eh? Cuidado. Porque si yo lo necesito y lo cogí, aún lo vea en la iglesia. Ingratos para con Dios y para con los hermanos. La ingratitud es pecado. De hecho, esa es una característica del pecador sin Cristo que lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 3, ingratos. Cristianos que aman el mundo y las cosas que están en el mundo, que son rebeldes, orgullosos y que no se sujetan a las autoridades de la iglesia. Ahí está el hermano José Manuel, lástima que aquí no están los otros dos pastores. Hay cristianos en las iglesias que no se sujetan a nada ni a nadie. Hermano José Manuel, eso es pecado, hermanos. Cuando usted no se somete a su pastor, usted está en pecado. Estamos en pecado cuando no nos sujetamos. Pero es así como vivimos. Primero a los Corintios, capítulo 2, el versículo 14, el apóstol Pablo le dice a esta gente que estaban más enfocados en lo que sucedía afuera que en lo que estaba pasando en ellos mismos y ahí en la iglesia. Versículo 14 de 1 Corintios 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabía usted que el pecado se ha de discernir espiritualmente? Para usted entender que lo que usted comete en su vida, que lo que yo cometo en mi vida o lo que está pasando en la vida de otro es pecado, eso es espiritualmente que se discierne. El que tolera el pecado, el que no ve el pecado en su justa dimensión, como dice el apóstol Pablo, es un hombre natural. Se está comportando como si no tuviera el Espíritu Santo. Hermanos, esta lista que está acá nos dice a nosotros los pecados capitales y aquellos que son pecados, pero que nosotros no lo vemos con ese peso, con ese rigor. Gálatas, el capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Versículo conocido. Porque vosotros, hermanos, ¿a qué cosa dice ahí? A libertad fuisteis llamados. A todos nos gusta esa parte. Gloria al Señor. Dios nos ha liberado de las garras, de las fauces, de las cadenas del pecado. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Dígalo así. Gloria al Señor. Amén. Por eso. Ahora bien, ahí viene algo para usted y para mí. ¿Qué dice ahí? Solamente que no uses la libertad como ocasión, como trampolín, como manera, como punto de partida, es lo que significa eso en el original, para la carne, sino vestíos por amor los unos a los otros. Qué bueno, me encantan esos énfasis. Somos salvos, la salvación no se pierde, hermanos. Crea eso y abrace eso, eso es una doctrina básica del cristianismo. Pero la salvación, la libertad que tenemos en Cristo, no debe ser utilizada entonces para vivir como queremos y para que nos justifiquen lo que hacemos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No me utilices la libertad en Cristo como una manera para tú hacer lo que quieres. Primera de Pedro capítulo 2. Estos son mensajes, hermanos, que no son del agrado de mucha gente, porque es que nos confrontan y nos chocan con nuestra actualidad, como vivimos. Primera los Corintios capítulo 2, versículo 16. Vamos a tomarlo desde el 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿haciendo qué cosa? Bien. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad. ¿Como qué cosa dice ahí? ¿Como qué? Como pretexto, ¿verdad? Por aquí me dijeron una palabra también, un sinónimo. Como pretexto, ¿verdad que sí? ¿Para qué cosa dice ahí? Para hacer lo malo, sino como siervos
de Dios. Esa palabra pretexto ahí significa cubierta. Es como que usted se pone detrás de algo para hacer ese algo. Eso es lo que está diciendo Pedro. No uses esa libertad que tú tienes por haberte arrepentido, porque tú eres salvo, como un pretexto, como una cubierta para tú hacer lo que tú quieras. Hermanos, no existen los pecados capitales. Todo lo que ofende a Dios, aún nos guste a nosotros, aún lo tengamos en lo oculto, que los pastores no lo sepan, que los diáconos no lo sepan, que los hermanos no lo sepan, pero que nosotros lo sabemos, es pecado y a Dios le ofende. No hay pretexto para tener una vida descontrolada y abierta, para vivir como nos place, para darle rienda suelta al pecado. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, lo conocemos, lo traduje palabra por palabra. Eso me dio un poquitico de brega, así que aprovechen. ¿Qué está diciendo esos dos versículos? Romanos 6, capítulo 1, versículo 2. Nosotros en nuestra Biblia tenemos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos conocido a Dios, ¿verdad? Los que sabemos lo que es el pecado y nos hemos apartado del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero lo que dice en el original, esos dos versículos, es lo siguiente. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más? Apáreme eso ahí, que estoy pichando con duro, hermano Franklin. ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Eso es lo que dicen esos dos versículos ahí. O sea, nosotros no tenemos que seguir pecando y tener una vida que nos agrade a nosotros, pero que todos los días ofende a Dios. Bueno, nosotros tenemos que enriquecer el concepto que nosotros tenemos de pecado. Conocer a Dios. Mientras más conozco a Dios, más voy a saber lo que es el pecado. No porque Dios me va a llevar a pecar, obviamente, claro que no. Es porque mientras más conozco lo que le agrada a Dios, más voy a saber entonces lo que no le agrada. Porque eso es inversamente proporcional, ¿sí o no? En la medida que yo más conozco a Dios, en esa misma medida entonces voy a pecar menos. Porque voy a conocer aquello que a Él le desagrada también. Voy a saber lo que es el pecado. Pecado no es lo que culturalmente se nos ha enseñado a nosotros. Mira, esto es pecado, esto no, esto. Hermanos, hay muchos pecados que moralmente y socialmente no tienen ese estigma como otros, que son pecados y que ofenden a Dios también. ¿Usted quiere un pecado como el aborrecer a su hermano en Cristo? El usted no querer saber de un hermano en Cristo. Eso es pecado, hermanos. Y a veces nos comportamos así. Yo no quiero saber de fulano. Yo no quiero saber de fulana. Eso es pecado, hermanos amados. Así que ya para finalizar, porque el tiempo me casó, soy presa ya del tiempo, un versículo más. Y con esto terminamos aquí. Romanos tiene una salida para nosotros. Tengo otros versículos, pero por el tiempo no los voy a utilizar. Romanos, el capítulo número 13, versículos 13 y 14. Todo no está perdido, todo no quedó ahí. Y entonces ya, pues eso es, no. Hermanos, recuerden, eso de pecados capitales, ustedes saben que yo le pongo título a los mensajes paradójicos a propósito. Eso no existe. Ahí ustedes ven, no sé si ustedes los pueden ver, los únicos pecados que existen para la gente: la ira, la pereza, la avaricia, la soberbia, la gula, también la lujuria y la envidia. Esas son de que las categorías, hermanos, todo lo que ofende a Dios es pecado. Todo, grábese eso. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Andemos como, dice ahí, como de día, honestamente. La honestidad tiene que ver con la sinceridad, ¿verdad que sí? Andemos como de día, honestamente. Sigue diciendo, no en glotonerías y borracheras,
no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y cuando nos vestimos del Señor Jesucristo, que la palabra vestidos ahí es cubierto, no es una franelita y una bermuda, ¿verdad? Es cubierto completo, es como que tú te tiras una bata encima. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso de andemos como de día, el apóstol Pablo se refiere, andemos, vivamos decentemente. Eso es lo que significa. Hermanos, Dios quiere que nosotros hagamos una autoevaluación. O como hoy es domingo, una palabra dominguera, una introspección. Vamos a analizarnos cuáles cosas hay en mi vida que yo estoy justificando y no les estoy llamando que son pecados. ¿Cuáles cosas hay en mi vida? Porque también se da el otro caso, que yo sé que son pecados y voluntariamente no le llamo pecado. Y el tercer análisis introspectivo. ¿Qué cosa o cuáles cosas yo veo en otros hermanos que por amor a ellos debo corregirles bíblicamente y no lo estoy haciendo? Vamos a hacer ese análisis. Y yo sé, hermanos, que va a ser de bendición para todos. Porque de los buenos resultados que salgan de ese análisis que personalmente hagamos, la iglesia va a ser enriquecida y fortalecida. Porque como siempre digo, humanamente hablando, la iglesia es lo que son sus miembros. Humanamente hablando, espiritualmente hablando, sabemos lo que es la iglesia. Humanamente hablando, hermanos, esta iglesia es lo que eres tú y lo que soy yo. Eso es esta iglesia. Así que vamos a hacer ese análisis. Vamos a orar. Señor, tu palabra es pura. Tu palabra, Señor, es resplandeciente. Tu palabra alumbra, Señor, la mente y el corazón de todo el que se acerca a ella. En esta mañana, Señor, nos hemos acercado a tu palabra. Y esta majestuosa luz que sale de ella como antorcha que es, nos ha iluminado, Señor, nuestro camino, ha iluminado nuestro rostro. Nos ha mostrado, Señor, el camino donde hemos estado caminando en lo individual. Pero a la vez también, Señor, nos ha alumbrado para que veamos el camino que debemos tomar. Porque sé, Señor, que sin temor a equivocarme, y lo puedo asegurar al 1000%, todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos en nuestros corazones pecados que no los vemos como pecados. Y todos los que estamos aquí presentes, Señor, tenemos categorías de pecados, precisamente como si fueran pecados capitales. Permite, Señor, que nuestra actitud sea la de aprender. Que no le demos lugar al diablo, Señor, con justificarnos, con decir él no me conoce, eso no es para mí, eso es para fulano, eso es para perencejo. Sino, Señor, que todos podamos decir, necesito este mensaje. Todos los días, mi Señor, necesitamos pensar en esto. Desarraiga, Padre, de nosotros el orgullo. Desarraiga de nosotros, Señor, esta sabiduría propia que a veces no nos deja aceptar nuestra realidad.
sino que nos casa por el pecado mismo y nos hace vivir en un espejismo espiritual. Creer que estamos bien cuando estamos todo lo contrario, Señor. Bendiga nuestras vidas y que la gloria y la honra, Señor, de los himnos que entonamos, de las ofrendas que recolectamos, de la predicación de la palabra, Señor, pueda ser solamente para ti. Guárdenos, Señor, en el resto del día y que podamos estar en esta noche también, Señor, motivados y con un corazón dispuesto a seguir escuchando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.